Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestra invitada. Se trata de la abogada Omarlena Abreu Mora. Ella es recientemente electa como diputada al Consejo Legislativo de nuestra entidad. Además, pues cuenta con posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas, es experta en LOMNA, en Derecho Laboral, en Ciencias Penales y Criminalística. Además, tiene una extracurricular en Contaduría Pública en la Facultad de Humanidades y Educación. En fin, ha pasado unos cuantos años estudiando, niña. Diputada ahora. Diputada. Empezamos a estudiar desde muy pequeños y no culminamos. Nos enamoramos de la educación. Qué bueno. ¿Cómo se siente una abogada de la República con esta tremenda oportunidad de formar parte del cuerpo colegiado de Miranda, el Consejo Legislativo, con muchas necesidades y muchas situaciones que resolver, sobre todo en nuestro país? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, gracias por la invitación. Bien importante el espacio que vamos a ocupar. Nosotros desde el ejercicio de nuestra carrera cumplimos diferentes roles, ¿no? A veces nos enmarcamos en el desarrollo de nuestra profesión y tributamos para ser magistrados o jueces. Y otro rol muy importante que tenemos nosotros los abogados es en el marco del ejercicio político. O somos muchas veces asesores de grandes personalidades o ocupamos cargos de elección popular, como es este caso en particular, al Consejo Legislativo. Ahí nos ayuda a nosotros generar las leyes, no solamente instrumentarlas en la práctica, sino ese proceso de creación de las leyes en el marco del desarrollo de nuestra sociedad. En particular, vamos a asumir una gran responsabilidad en el Estado Miranda, conjuntamente con el gobernador Héctor Rodríguez, para ir generando todo el espacio legislativo que nos permita generar procesos de avance y desarrollo para el Estado mirandino. Omarlena, acabamos de vivir los venezolanos un proceso donde el Consejo Nacional Electoral convocó a unas elecciones presidenciales, que paralelamente también estuvo presente esta convocatoria para la elección a diputados de las diferentes entidades de nuestro país. Pero precisamente durante el operativo que hizo Mira TV, tuvimos la oportunidad de conversar contigo y señalabas que prácticamente esa elección presidencial se llevó como toda la atención. Y la mayoría de las personas que votaron, quizás votaron, como dicen en el argot popular político, entubados. Ahora bien, esta elección ha generado a nivel internacional una gran cantidad de información contradictoria y en algunos casos, por ejemplo, como el Grupo de Lima, donde acaban de emitir un comunicado asegurando que no van a reconocer el resultado, y así otros países han dicho que no van a reconocer el resultado. En el caso de, por ejemplo, Estados Unidos, han aseverado que que van a seguir emitiendo sanciones en contra de funcionarios y al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En este contexto, ustedes están asumiendo una legislatura, pero me gustaría saber qué han conversado ustedes en relación a este tema que es tan importante. Fíjate bien, desde que nace el proyecto revolucionario, nosotros hemos estado recibiendo un conjunto de ataques. Estos ataques tienen que ver precisamente con la política del gobierno nacional de nacionalismo y patriotismo. Nosotros, con la toma del mandato del presidente Chávez, decidimos no seguir entregándole a ninguna potencia extranjera nuestros recursos, nuestra materia prima, sino que decidimos desarrollar la patria. Eso ha puesto un escenario internacional de no doblegarnos. Por lo tanto, se pone en riesgo la seguridad de estas naciones. ¿Por qué se ponemos en riesgo la seguridad de estas naciones? Porque ello depende de la materia prima que se produce en Venezuela. Nosotros hemos hecho un análisis macroeconómico internacional y vemos cómo se juegan los diferentes componentes y las funciones que cumple cada uno de los bloques internacionales. Tenemos 5 continentes, cada uno de esos 5 continentes tiene una manera de instrumentarse y desarrollarse. En el caso de Sudamérica pareciera que nosotros somos un apéndice necesario para la sustentación de las grandes potencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de recursos minerales y recursos hídricos e energéticos que permiten la subsistencia de ellos. Nos necesitan. ¿Pero qué necesitan de nosotros? Que estemos
de una u otra manera bajo su subordinación para que cumplamos sus intereses y garanticemos a futuro su subsistencia. Eso está muy chévere. Lo único es que yo quisiera que nos explique por qué, si ese desarrollo es tan importante y si esta influencia que tienen las grandes potencias es tan determinante para nuestro país, han permitido que lleguemos a una crisis terrible en cuanto a medicamentos, en cuanto al área de salud, en cuanto a alimentación, y cuáles son las acciones en este caso. Inclusive el presidente Maduro dijo que iba a hacer un cambio estructural en su gobierno. Yo creo que hay que darle una respuesta a las personas que están sufriendo. Somos importantes para ellos como depositarios de energía, pero a ellos no les interesa para nada que Venezuela se desarrolle y que nosotros logramos tener un parque industrial desarrollado, que seamos una potencia en agricultura, que seamos capaces de autosostenernos. ¿Y por qué en estos 18 años no se ha hecho? Un proceso de centrífuga. Ingresan recursos a partir de las exportaciones tradicionales que nosotros tenemos, pero esos mismos recursos entran al país y vuelven a salir, porque para satisfacer muchas de nuestras necesidades debemos importar. Inclusive en muchos de los tratados internacionales la relación comienza a ser leonina porque no hay transferencia de conocimiento ni transferencia de tecnología. Nosotros podemos observar que se instalan plantas ensambladoras. ¿Por qué ensamblamos y no producimos? Claro, porque esa es la pregunta. El interés del empresario en hacerlo de esa manera, y por qué las potencias extranjeras, cuando vienen a invertir en Venezuela, invierten de manera tal que las ganancias salgan de nuestro país y vayan a parar en sus bóvedas. Esa es una pregunta que tú te estás haciendo y que me gustaría que podamos la responder. reflexión a la que queremos llamar a todos los venezolanos y venezolanas, inclusive aquellos que no apuestan al proceso revolucionario. Dice, porque el gobierno de Venezuela se sienta, pactamos, acordamos y somos de una u otra manera traicionados, porque nosotros desde la presidencia de la República, inmediatamente se instala el gobierno del presidente Chávez, llamamos un diálogo, instala el presidente Nicolás Maduro y llamamos un diálogo, y en ese diálogo no jugamos con la honestidad, no se ponen realmente las cartas sobre las mesas sobre los intereses. Nuestro sector empresarial y nuestro sector oposicionista ve mucho más rentable para ellos la entrega de los recursos en Venezuela que la producción en Venezuela. O Marlena, estamos apostando a producir en Venezuela. Sabes que te escucho hablar y entiendo perfectamente que manejas muy bien, digamos que toda esa geopolítica económica, que cómo se ha ido desarrollando. Pero me gustaría a mí que me digas primero quién tiene la batuta en esto, porque todos los empresarios de Venezuela están en contra del gobierno. Aquí no hay un empresario que pueda echarle pierna a esto para salir adelante. ¿Y cuál es el camino para resolverlo? Porque ya nosotros tenemos 18 años más o menos, o 19 ya. Bueno, esperando que las cosas mejoren. Y creo que lejos de eso vamos en retrógrado, como país, económicamente, socialmente. ¿Qué está pasando? ¿O cuál es el plan? Yo espero que tengamos, es la visibilización que exista un plan de una crisis. Las crisis son necesarias. Y a Venezuela, esta crisis que estamos viviendo, pese a lo duro que puede ser para los venezolanos y venezolanas, es un momento histórico fundamental que nos va a permitir a nosotros consolidar el desarrollo que queremos construir. Aquí está la puesta en escena de la genialidad de los venezolanos y venezolanas para comenzar a desarrollarnos en diferentes áreas. Nosotros podemos ver el gran desarrollo y lo que trata de hacer el Ministerio de Industria con Juan Arias a partir del eslabonamiento productivo. Cómo hemos estado censando en toda Venezuela quiénes están produciendo, qué están produciendo, y cómo comenzamos inclusive a hacer la compra y la cadena de materia prima hecha en Venezuela, que no haya importación. ¿Qué sectores están ustedes tratando de analizar, o cuáles serían las expectativas, la visión, desde qué punto de vista, desde qué sector podría Venezuela comenzar a ser un país realmente productivo, autosustentable en algún sector específico que no sea la renta petrolera, por supuesto? Hemos estado avanzando muchísimo en materia textil, en materia de calzado, que es la satisfacción de necesidades básicas primarias de los seres humanos. El vestido, el calzado, en la alimentación se ha hecho una apuesta bien importante con Castro Sotendo en la producción agrícola, que lo acompaña Freddy Bernal con el desarrollo de la agricultura urbana, que va a ser bien importante. Y nosotros pensamos desde los municipios Carrizal y Los Alias que hay una potencialidad enorme en materia agrícola en diferentes sectores de ambos municipios, y hacia donde está apuntando
el alcalde Farid de manera muy inteligente para aportar un desarrollo interesante en materia alimentaria en los Altos Mirandinos. Ahora, igualmente pensamos potenciar la agricultura con urbana, algodones del Orinoco también. ¿la agricultura urbana puede sacar adelante el problema alimentario del país? La agricultura urbana, aunque tú lo ves así, lo ven así los sectores oposicionistas, cuando nosotros podemos salir de las fronteras venezolanas, observamos que es una práctica común en países como España, Portugal, Inglaterra inclusive, que las personas siembran algunos de los alimentos básicos de su cesta básica fundamental, condimentos, tomate, ajiporro, etcétera. ¿Por qué los venezolanos no? ¿Y por qué culturalmente no se nos ha enseñado eso? Precisamente para garantizar que seamos importadores. Muchos de los sectores agrícolas que tenían las producciones históricamente o tradicionalmente se quejan, por ejemplo, del tema de los insumos, de las semillas, que la mayoría son importadas, etcétera, etcétera. Para el estado Miranda, que es un estado con una vocación agrícola muy importante, donde ya tú eres diputada electa, me imagino que ya en las próximas horas serán juramentados, es muy importante conocer cuáles serían los planes desde la perspectiva legal, legislativa, para desarrollar realmente un estado con un potencial grandísimo, inclusive en materias, por ejemplo, como el cacao, que yo siempre me he preguntado por qué si nosotros tenemos el cacao no podemos tener un chocolate tan rico como los que hacen en Europa o en cualquier país del mundo con ese cacao venezolano. La respuesta y el análisis de nuestra invitada en la próxima parte de este espacio. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista, hoy conversando con la diputada electa del estado Miranda, la abogado Omarlena Abreu. Omarlena, bueno, es una persona que se ha venido preparando muy joven, pero tienes, se ve que te has preocupado y te has ocupado por prepararte en torno a esta realidad que está viviendo el país, y por eso es tan importante retomar la pregunta que habíamos quedado en el segmento anterior en cuanto a esa vocación agrícola que tiene nuestro estado Miranda y las posibilidades que ustedes le ven, el potencial, y desde una perspectiva legislativa, cómo se preparan para que verdaderamente se apoye al productor agrícola y se creen y se generen además otros espacios que quizás no están siendo aprovechados adecuadamente. E inclusive dimos ese ejemplo del cacao, que ahí uno se va a cualquier parte del mundo y tú puedes ver en algunas manufacturas de chocolate muy rico que dice cacao venezolano. Entonces yo digo, bueno, porque yo este cacao no me lo puedo comer en mi país. Bueno, desde que se inicia la ruta del cacao, que fue una apuesta del presidente Chávez, tenemos nosotros cacao venezolano y se produce chocolate Oderí. Chocolate espléndido de la mejor calidad. Oderí. Oderí, donde puedes tener diferentes versiones. De hecho, acá en los Altos Mirandinos, al lado de Algodones del Orinoco, está Oderí instalado. Sí, que yo no he probado ningún Oderí, me van a tener que traer, vamos a hacerle un llamado El a esa mejor gente. chocolate Yo del soy mundo. chocolatera, pero tipo loca con el chocolate, y no conozco ese chocolate. Entonces así como que, Nos ¿qué dio estamos Chocolates haciendo? Venezuela. No, Tienes o que sea, ir. no lo conozco, no lo he probado, no lo he comprado, no lo he visto en ningún sitio para yo poderlo adquirir. Se Y bueno, nota si me que te mandan la una pasas muestra, aquí, grabando los acepto. programas. Sí, claro, pero trabajando. No, es bien importante, además es el chocolate más rico del mundo y estamos en estos momentos en un proceso de exportación. Como tú bien lo decías, chocolates internacionales, de marca internacional, la calidad de esos chocolates deviene del porcentaje que utilizan del cacao venezolano, porque tenemos dos muestras de cacao espectacular que nosotros producimos en Venezuela y parte de esa producción está en el estado Miranda. Querida Omarlena, Omarlena me imagino que es un nombre compuesto, ¿no? Sí. Porque he tenido que leerlo cada rato, no es María ni Josefina, Omar y Lena, y Elena, Omar y Elena, tu papá y tu mamá. mi padre y mi mamá. Ok. Omarlena, tienes una tremenda oportunidad porque eres diputada de este estado, tu voz será escuchada seguramente en el Poder Ejecutivo. ¿Qué crees tú que ganó o cuál sería el camino para el pueblo mirandino por el hecho que tú hayas sido electa? ¿Cuáles son tus planes personales para esta responsabilidad que tienes? Bueno, nosotros estamos apostando en este momento, y es mi apuesta como militante de la Unidad Popular Venezolana, generar procesos de integración de la población mirandina.
el Estado Miranda viene generando diferentes espacios desde la perspectiva política, donde estuvo en manos de la derecha por un periodo bien importante, y lo que nosotros hemos observado en los recorridos, esta genial idea que tuvo Héctor Rodríguez de dividir al Estado en 5 espacios territoriales que nos garanticen la penetración y la atención directa de los mirandinos, nos ha permitido observar también el largo abandono de algunos sectores de nuestra población en los diferentes ejes, tanto en los Altos Mirandinos como en Barlovento, en los Valles del Tuy. Hay situaciones ¿Cuántos meses tiene gobernando complejas. ya Héctor Rodríguez como gobernador? ¿Tiene un año ya? Poco No, menos de un año. 6 meses. Y ha desde la sido elección. bien interesante todo lo que él estaba haciendo y los encuentros que ha tenido con la población. Primero vamos a apuntar hacia la integración de los mirandinos en esos diferentes ejes. ¿Cómo Se lo da un piensan paso integrar? adelantado ¿Integrar qué significa? en el marco de las políticas públicas que queremos desarrollar. Acaba de decretar el presidente Nicolás, en el marco de la campaña, al eje de Guarenas-Guatire como zona especial de desarrollo industrial, donde Miranda tiene una gran cantidad de empresas. Ahí estamos apostando a que se potencie ese espacio industrial del Estado Miranda y que nos permita garantizar espacios para la exportación y la satisfacción de necesidades básicas de la población mirandina y de la población venezolana. Y en cuanto a la parte legislativa, ¿qué idea tienes tú ya para presentarlo para desarrollar este Estado? Básicamente nuestra propuesta apunta al fortalecimiento del poder popular. Nosotros creemos en los procesos de descentralización de las estructuras burocráticas de gobierno y generarle más poder a los ciudadanos y ciudadanas de los diferentes espacios, comunas, consejos comunales y diferentes entes territoriales que puedan irse desarrollando en el marco del ejercicio directo de la democracia por parte de los ciudadanos y ciudadanas. En esa perspectiva apuntamos al desarrollo de una legislación que permita la creación de una hacienda pública comunal, de la banca comunal, de un microsistema financiero de intercambio entre los consejos comunales y las comunas, con el desarrollo de nuevas monedas, como ya tenemos una experiencia nacional con temas el peso. como la propiedad privada, la producción versus la propiedad privada, ¿lo piensan ustedes plantear desde esa perspectiva, de alguna perspectiva? En el marco del desarrollo Por ejemplo, la gobierno reversión de revolucionario, expropiaciones, por ejemplo. la reversión de expropiaciones es un tema bastante complejo, porque cuando el gobierno revolucionario, en el marco de lo legal de nuestra Constitución, ha decidido generar alguna expropiación, ha sido para garantizar a la población venezolana la satisfacción de algunas necesidades fundamentales. Hablamos sobre todo, y se siente muy atacada en los términos de hablar de propiedad privada, algunos dueños de medios de producción que han decidido bajar la Santa María, dejar de producir e irse del país sin atender siquiera al personal que está allí. Se han decretado quiebras fraudulentas inclusive para generar estos cierres. Un caso bien importante y emblemático es el de una de las pañaleras que está en Guarena. Estuvieron durante largo tiempo solicitando, después de hacer acaparamiento de los pañales, tanto para adultos como para niños. Pero esos pañales ya no se fabrican, porque fíjate que los pañales que hay por ahí son importados. Generando todo ese proceso de acaparamiento en el marco de un boicot por largo tiempo, y le dijeron al gobierno y se sentaron y firmaron convenios con quien era el ministro de Industria para la producción nacional. Una vez que se le bajaron los dólares para que ellos adquirieran la materia prima, bajaron la Santa María y dejaron a más de 2.000 empleados en la calle. Tuvo que venir el gobierno revolucionario y asumir responsabilidad junto con los trabajadores y trabajadoras para volver a instalar la fábrica. Ellos se llevaron de la maquinaria, las tarjetas madres, dejaron todo desarticulado de manera tal que no fuese capaz esa capacidad instalada que estaba allí de generar producción. Pero fue contra el Estado, fue contra la nación que ellos hicieron esto. Un tremendo fraude. ¿Ustedes ya se han reunido con el gobernador Héctor Rodríguez? En una oportunidad en el marco de la candidatura. ¿Ya fueron convocados para algún tipo de mesa de trabajo con él? Posterior a la proclamación se van a realizar las mesas de trabajo en el marco de lo que él tiene como plan de gobierno para el Estado de Miranda y cómo haremos el acompañamiento desde el Consejo Legislativo. ¿Tu compromiso particular con los altos mirandinos por donde fuiste electa? Mi compromiso con los ciudadanos y ciudadanas es generar una gestión a puertas abiertas, participativa y protagónica. De hecho, ya estamos conversando en diferentes sectores para generar espacios de debate interno
con una asamblea de calle. Siempre vamos a estar permanentemente en la calle y vamos a tener oficinas para el fortalecimiento del poder popular en los diferentes espacios, no solamente de los Altos Mirandinos, sino del Estado Miranda, que permita una participación directa y una integración entre el poder constituyente y el poder constituido. Mira, ¿y ya tienen previsto quién va a presidir la nueva Cámara? ¿Tienen algún tipo de convenio? ¿Nos puedes dar una información extra aquí? No, serán las primeras discusiones que se darán en el seno de la Cámara una vez que nos instalemos. Hay diferentes perspectivas de lo que puede estar pasando allí en estos momentos. Todos los diputados son son revolucionarios, ¿no? Y no hay ninguno de oposición. No ganó nadie de oposición para el Consejo Legislativo de Miranda. Fue una desventaja para los compañeros de oposición el llamado que hicieron a la abstención. No lograron, quienes decidieron medirse, no lograron los votos necesarios para estar en este momento con una representación en la Cámara Legislativa. Eso quiere decir que Héctor Rodríguez tiene todas las cartas abiertas para gobernar, pues no hay ningún tipo de impedimento para resolver que no le aprobaron un crédito adicional o algo así, nada de eso va a existir. En ese marco diríamos que sí, pero siempre el rol de nosotros como voceros de los ciudadanos y ciudadanas es hacer contraloría a la gestión, y en eso vamos a estar junto con él. Bueno, ya para finalizar, nos gustaría saber, bueno, tu mensaje o alguna otra información que quisieras ofrecer a nuestros televidentes. Bueno, a todos los venezolanos y venezolanas, y en especial a los mirandinos, la participación protagónica de todos es muy importante. Y como lo dijera el eslogan de nuestro presidente Nicolás Maduro, juntos todo es posible. ¿Tienen pensado reunirse con factores de oposición, ustedes acá mismo en la entidad? El llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro es un llamado al diálogo. Nosotros estamos abiertos a sentarnos con los factores de oposición y debatir el proyecto país que ellos presentan contra el proyecto país que presentamos nosotros en el marco del desarrollo de la revolución. Muchísimas gracias al abogado Omarlena Abreu, nueva diputada electa del Estado Miranda. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti y gracias a nuestra audiencia el día de hoy. Y a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una maravillosa jornada. Informativo Mira TV está en ti.